En la número 15 se tienen dos sectores circulares de igual radio, donde los ángulos centrales son 120 y 150. Bueno, vamos a dibujarlo de esta manera nada más, ¿ya? Porque 120 y 150 son obtusos, pues. Pero simplemente por comodidad vamos a dibujarlo de esta manera. Ojo que es el mismo radio, te dice los dos sectores tienen el mismo radio, por si acaso. Lo que está cambiando es las longitudes de arco por lógica, porque los ángulos son diferentes, ¿no? La primera longitud es 8pi y la otra es x. Y las unidades están en centímetros. Por lo tanto, ese x te va a salir en centímetros. Ya. Muy bien. Vamos a resolver entonces estos dos ejemplos. Vamos a dejar de compartir. Listo. Me piden que calcule el área de ese trapecio circular, ¿no? Este acá. Bien, para calcular el área del trapecio yo necesito esta diferencia de radios, ¿no? El radio mayor menos el radio menor. Bien, continuando entonces, jóvenes, con los ejercicios de sector circular, ¿ya? Los ejercicios de sector circular. Vamos a desarrollar la número 14, la pregunta número 14 y la pregunta número 15. Ahí está. Listo. Ya. Entonces, para poder calcular el área del trapecio, yo tengo las longitudes de arco y me estaría faltando esta diferencia de radio, ¿no? Porque eso es el radio mayor menos el radio menor, ¿correcto? Entonces, yo puedo aplicar la ley de la proporción o me doy cuenta de algo importante. Recuerda que longitud de arco es el ángulo por el radio, ¿sí? Longitud de arco, el ángulo por el radio. Mira este sector, en el sector A o B, ¿no? En el sector A o B, el radio y la longitud de arco son iguales. Si la longitud de arco y el radio son iguales, el ángulo es un radián, ¿no? Entonces decimos, en el sector circular A o D, 2 es igual a teta por 2. Por lo tanto, teta vale un radián, ¿no? Porque el ángulo debe estar en radianes, ¿sí? Entonces ya sabemos que este ángulo vale un radián. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando el ángulo vale un radián? Ajá, cuando el ángulo vale un radián, el radio y la longitud miden igual. Entonces, quiere decir que si esto es 8, todo esto tiene que ser 8. ¿Correcto? Todo eso tiene que ser 8, porque el ángulo es un radián. Ahora, como tienes que esto es 2, esto tiene que ser 6. Y de esa manera ya puedes calcular el área del trapecio, ¿no? Porque el área de ese trapecio es la longitud mayor más la longitud menor entre 2 multiplicado por esa diferencia de radios. ¿Sí? Entonces, la longitud mayor es 8, la longitud menor es 2, 8, 2, entre 2 por la diferencia de radios que es 6. Tendríamos entonces 8 más 2, 10, entre 2, 5, 5 por 6, 30. Por lo tanto decimos el área del trapecio circular es 30. Estaba en centímetros, ¿no? 30 centímetros al cuadrado sería, ¿no? Porque estamos hablando de unidades de área. A ver. Unidades cuadradas. Listo. Entonces, 30 unidades al cuadrado. Para el ejemplo 15, me dicen que
se tienen dos sectores que tienen el mismo radio, solo que un ángulo es 120 y el otro es 150, sexagesimal, centesimal. Te dan esta longitud para poder hallar el X. ¿Sí? Bueno, 120, vuelvo a repetir, 120 y 150 son obtusos, ¿no? Ángulos obtusos. Pero por comodidad lo estoy poniendo de esa manera. Ahora, recuerda que tus ángulos deben estar expresados en radianes. Si tú multiplicas por pi y divides entre 180, te sale 2 pi tercios, ¿no? 2 pi tercios de radiano. ¿Bien? Entonces decimos, recuerda que longitud de arco es el ángulo por el radio. Entonces la longitud de arco es 8 pi, en este primer caso, aquí 8 pi es igual al ángulo, 2 pi tercios multiplicado por el radio. Y de ahí va a salir el radio. A ver, acá 2 pi te queda 4 y el 3 pasa a multiplicar. Entonces ya tienes el radio. El radio es igual a 4 por 3, 12. Segundo, como ya tienes el radio, ya puedes hallar el ángulo, ¿no? Ahora, acá, 150 centesimales, ojo, centesimal, para llevar a radianes, tengo que multiplicar por pi y dividir entre 200. Entonces, 50/3, 50/4. 3 pi cuartos de radian, ¿no? Entonces decimos, longitud de arco X es igual al ángulo, 3 pi cuartos, y multiplicado por el radio que habíamos hallado que era 12. Y obtenemos X, ¿no? Sería 9 pi. Cuarta es 1, cuarta es 3, por 3, 9. 9 pi. Y ya está, ¿no? Ahora, X es una longitud de arco. Voy a ver en qué unidades estaban. Centímetros. Entonces, 9 pi centímetros. Y ya está. ¿Alguna consulta de este ejercicio? Copien entonces. Copien, chicos.
No se olviden que en sector circular el ángulo debe estar expresado en radianes, por eso hay que convertir a radianes. Esa longitud de arco es una medida lineal, ¿no?, que obtenemos multiplicando el ángulo en radianes por el radio. En nuestra geometría es una medida angular, ¿verdad? Por ejemplo, en la número 15, en el primer sector, si el ángulo es 120 grados, el arco es 120 grados también, ¿no? Pero en trigonometría es una medida lineal, por eso que está en unidades como centímetros, metros, etc. Profesor, su micro está muteado. Ya, ya. Vale. Quiero empezar de nuevo porque quiero que todos escuchen, disculpen. Ya, ahorita ya. Bien, ahora sí. ¿Me escuchan, chicos, ahora sí? Ok, ya, gracias. Siempre avísenme, ¿ah? Porque a veces apagamos porque hay bullas alrededor, ¿no? No sé, yo vivo, por ejemplo, al lado del seguro de Chosica y suena la ambulancia, están llamando a la gente y para evitar eso lo apago y luego me olvido, pues. Ya, vamos a seguir entonces. Bien, si a un sector dice, le duplicamos la medida del ángulo central, ¿no? Entonces, si inicialmente es teta, ahora hay que duplicar, o sea, 2 teta. ¿Qué más dice? Le aumentamos la longitud de su radio en 3 unidades. Si el radio es R, ahora va a ser R más 3. Resulta, dice, que la longitud de arco es el quíntuple de la longitud de arco inicial. Si la longitud de arco inicial es L, ahora es 5L, ¿no? Y nos dicen, calcule el radio del sector inicial. Vale decir R, ¿no? ¿Ya? R es lo que me está preguntando. Bien, señalamos eso.
y resolvemos. Recuerda que longitud de arco es el ángulo por el radio, ¿no? Entonces, si voy a sacar acá la longitud de arco y la longitud de arco, entonces L es igual teta por R. Y acá 5L es 2 teta por el nuevo radio, que es R más 3. Entonces acá, mira, ve, 5 veces L, ¿no? Este L que tenemos aquí, que es teta por R, ese L, lo voy a reemplazar acá. Por lo tanto, tendría 5 veces teta por R, es 2 veces teta por R más 3. Cancelamos teta, ¿sí? Cancelamos teta y que este nos afecte. Entonces tendríamos que 5R es igual a 2R más 6. Esto pasa a restar, 3R es igual a 6, por lo tanto el radio te sale 2. Y ya está. ¿Sí? Bien. Cuando tú en un ejercicio tengas el hecho de que el radio aumenta, el ángulo disminuye, la longitud de arco, no sé, pase lo que pase, siempre hay dos tiempos, ¿no? Un tiempo inicial y un tiempo final. Entonces es preferible hacer esa tablita, ¿no? Y recuerda que longitud de arco es el ángulo por el radio. Y aquí reemplazo 5L es el ángulo, que es 2 teta, por su radio, que es R más 3, ¿no? Y ya está. Bien, veamos el siguiente ejemplo. El ejercicio 17 me hablan de áreas. Vaya copiando la 16.
Bien. Veamos entonces el ejercicio 17, ¿no? El ejercicio 17 me dice que el área del sector COD, este acá es S1, y el área del trapecio es S2. Si se cumple que S2 es 2 veces S1 más 8, calcule S1. Dice. Ahora, yo observo un dato importante. Mira, te dicen que este arco es L y este arco es 3L. Cuando yo tengo sectores concéntricos, vale decir un sector dentro de otro, por ejemplo, de esta manera, ¿ya? Y voy a señalar lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, este sector pequeño. ¿Sí? ¿Me alcanzan a ver? ¿Ya? Aquí otro sector. Y aquí otro sector, digamos. Ya, mira lo que se cumple, ¿ah? Si esta longitud mide igual que esta y esta de acá, como son sectores concéntricos, estos también deben de medir igual. Entonces, ¿qué ocurre? Dos cosas, ¿no? Primero que si esta área es S, esta área es 3S y esta área es 5S, y la que sigue 7S, 9S, 11S, etc. ¿Qué más? Se cumple que si esta longitud es L, esta longitud de acá es 2L, y esta longitud de acá es 3L, y la que sigue 4L, 5L, 6L, etc. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Dirás, ¿qué tiene que ver eso con mi ejercicio? ¿No? Ahí está, se vea mejor. Ya, bueno, el hecho es este, pues, ¿no? De que si yo tengo, a ver, sí, que esto es S y todo es S2 y acá es L y aquí hay 3L, es como que si yo tuviera acá, ¿no? Que esta longitud mide igual que esta y mide igual que esta, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué estará ocurriendo? Que si la primera es S1, esto es 3 veces S1, y esta de acá es 5 veces S1. Y si eso ocurre, yo voy a tener que S2 sería 8 veces S1, ¿correcto? Entonces, a este le voy a llamar una condición 1, digamos. Y voy a decir, de la condición 1, S2, que vendría a ser 3 y 5, vamos a poner bien acá, 5, sería 8 veces S1, es igual a 2 veces S1 más 8. Entonces, 6 veces S1 sería 8. Por lo tanto, S1 sería 4 tercios. ¿Sí? A ver, vamos a observar un ratito. Efectivamente, 8 tercios. Y ya está. ¿Sí? Copien, a ver. ¿Copiaron la otra? Ahí está.
¿Listos? Bien, vamos a continuar entonces. La 18. Me dicen que voy a hallar OC en función de S, ¿no? Entonces, ya hemos visto que cuando, a ver, lo voy a poner acá, cuando tenemos sectores concéntricos igualmente espaciados, ¿no? Vale decir que esto, igual que esto, igual que esto, ¿no? La primera área es S, la segunda es 3S, 5S, y la que sigue es 7S, 9S, etcétera, ¿correcto? Ocurre que esta primera longitud de arco es L, la segunda es 2L y la tercera es 3L, ¿no? Del ejemplo anterior que les puse, ¿sí? Ok, ya, ahora, ¿qué ocurre? Entonces, quiere decir que esto es X, también quiere decir que si esto es 4, este acá es 2, esto es 2,
Y con esos datos, pues, tendremos que hallar X en función de S, ¿no? Entonces, recuerda que cuando tú tienes un sector circular y tienes de dato el radio, la longitud, puedes hallar el área, ¿no? El área es igual a R por L sobre 2, ¿verdad? Entonces, podríamos utilizar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto vale 2, esto vale S y esto vale X, tengo el área, pues. El área, ¿no? Decimos, por lo tanto, el área es igual a R, que vendría a ser el X, por el L, que es 2, entre 2. Y ya está. Cancelamos ese 2 y X me sale numéricamente igual al área. Y ya está. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Cuando yo tengo sectores que están igualmente espaciados, vamos a hacer de a 2 nomás, a ver, como es en este caso, ¿no? Yo tengo sectores igualmente espaciados, ¿no? Que esto mide igual que esto, igual que esto, igual que este acá. Entonces la primera área, la del sector es S, y la siguiente, la del trapecio, es 3S. Luego se cumple de que si esta primera longitud es L, esta segunda longitud es 2L. Vale decir, esta es la mitad de esto. Si este es 4, esto tiene que ser 2, ¿no? Y estos deben ser iguales, ¿no? Vamos a ponerle, a ver, un A, digamos. Ahí está, ¿no? Entonces son iguales, ¿correcto? Muy bien. Entonces, es ahí por donde yo tengo de dato el área, tengo de dato la longitud y me piden el radio, ¿no? Entonces, el área en función del radio y la longitud, como es un sector, R por L sobre 2, ¿no? Tendríamos de esta manera. R por la longitud L entre 2. El radio vendría a ser el X. La longitud es 2 entre 2 igual a S. Y ya está. ¿Sí? Bien. Listo. Ya está. Si tienen alguna consulta, la hacen. Si me piden el área total como longitud, se borra. A ver. Dice, si me piden el área total como longitud 4 y como radio 2X, claro. Claro. Pero el área total sería 4S, ¿no? 4S es igual a 4, ¿no? Por 2X entre 2. Y ya está. Y sale lo mismo, ¿eh? Sale lo mismo. Terminen de copiar, chicos.
Bien, veamos la siguiente. Veamos la número 19, ¿ya? Voy a compartir pantalla. En la 19 me dan una situación parecida, pero ahí sí hay que tener cuidado cómo está distribuidas las áreas. La idea es que la secuencia siga, ¿no? S, 3S, 7, 5S, 7S, ¿no? Pero si no, ahí está al revés. Entonces ahí es más, dice 2S y S nada más. ¿Correcto? Ya, entonces la 19 me dice calcule X sobre Y. X sobre Y y tenemos esas dos áreas. Bien, veamos qué ocurre, ¿no? Lo que sí observamos es que las alternativas son bien complicaditas, ¿se ve? ¿No? Veamos qué pasa. Listo. Para calcular el área 2S, yo tengo de dato Y, tengo el ángulo θ, que me va a servir también para S, ¿no? Porque recuerda que si el ángulo es θ y el radio es Y, entonces este arco va a ser Y por θ. Y este arco de acá va a ser Y más X, todo eso por θ. Y de alguna forma tenemos que hallar θ en función de S. Bien, entonces decimos, a ver, en el sector circular DOC, cuando calculamos el área en función del ángulo y el radio, decimos 2S va a ser igual al ángulo por el radio al cuadrado sobre 2. ¿Sí? 2S, el área, ¿no? Vamos a ponerlo si no. A ver acá. Cuando yo tengo un sector y tengo de dato el ángulo y el radio, el área del sector es el ángulo por el radio al cuadrado sobre 2. El ángulo por el radio al cuadrado sobre 2, ¿no? Esto vamos a recordar. Entonces, 2S va a ser el ángulo θ por el radio al cuadrado sobre 2. Entonces, de ahí tienes θ. Θ va a ser igual a 4S sobre Y cuadrado, ¿no? 4 sobre Y cuadrado. Muy bien. Y ahora en el trapecio circular ADCB, recuerda que el área del trapecio, en este caso S, va a ser igual a la semisuma de longitudes por X. Entonces tenemos Y más θ más, perdón, Y por θ,
¿no? Y por teta más y más x por teta, todo eso entre 2 por la altura, ¿no? O la diferencia de radio, que es x. Y entonces vamos a reemplazar S, va a ser igual a teta por x. Bueno, vamos a ponerle simplemente, voy a factorizar teta, lo que tienes ahí, teta, que multiplica a 2y más x entre 2 y todo eso. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque habíamos encontrado el ángulo en función de S, pues. Bien, S va a ser igual a teta, o sea, 4 veces S sobre y cuadrado, 2y más x sobre 2 y por x, ¿no? Ya, cancelamos entonces ese valor de S, ¿no? Ahora, 4 entre 2, ¿está bien? ¿No? Porque acá tengo sobre 2 y acá tengo 4, 2. Entonces, ahora vamos a tener que este y cuadrado pasa aquí. Y cuadrado, este 2x va a afectar acá. 4xy más 2x al cuadrado. Y el problema es buscar x sobre y. Vale decir, una en función de la otra. ¿Sí? Una en función de la otra. Ese es el reto matemático para poder encontrar x sobre y, ¿no? Bien. A ver. Tenemos acá... Bueno, podemos generar una ecuación de segundo grado. Quiero darle una revisadita. En el sector DOC, 2S va a ser igual al ángulo por el radio al cuadrado entre 2. Entonces, acá sería 4S sobre y cuadrado. El trapecio, ¿no? Que vendría a ser esto de acá. Vamos a señalar de esta manera. ¿No? El trapecio, que viene a ser la semisuma de las longitudes de arco, o sea, y por teta más y más x por teta, entre 2 por el ancho de la diferencia de radios, que es x. 2 veces y más x sobre 2 por teta por x. Simplificamos S, mitad, mitad. Y cuadrado va a ser igual a 4xy más 2x al cuadrado. ¿No? Sí, está bien. Bien, no nos queda otra. Esto pasa a restar y este acá pasa a restar. Menos, y aquí menos, igual a 0. Entonces y va a ser igual... Ya, y hay que ordenar, ¿no? Mi variable es y cuadrado, es una ecuación de segundo grado. Entonces es como que si el 1 fuese de mi ecuación de segundo grado, lo hicimos la semana anterior también, ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Decíamos de que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c y todo sobre 2 veces a. ¿Sí? Eso vimos la semana anterior también y lo aplicamos en todo momento, ¿te das cuenta? Ahí está. Entonces, es igual, este fuese AB, sería menos 4 más menos la raíz cuadrada
de b cuadrado menos 4 veces a, que vale 1, por c, que vale... Aquí todavía hay un inconveniente. Hay un inconveniente porque el b es menos 4x. Mira, el b es menos 4x. Ya, entonces sería menos 4x más menos la raíz cuadrada de menos 4x al cuadrado menos 4 veces a, que vale 1, por c, que vale 2x al cuadrado. Wow. 2x al cuadrado. Cerramos la raíz cuadrada. Y todo sobre 2 por 1. Y ya está. ¿Sí? A ver, vayan copiando eso mientras solucionamos esa ecuación. Voy a apagar el micrófono que están gritando. Terminen de copiar eso. Y de ahí va. Bueno, sí sale al toque, pero falta espacio. Terminen de copiar.
terminen de copiar para poder bajar la cámara y explicar, ¿ya? Ya, a ver, vamos a seguir. Esa parte final, sobre todo. Vamos a señalar bien ahí. Ya, mira lo que ocurre, ¿ah? Lo que ocurre es que en mi ecuación de segundo grado, menos b, 4x. 4x al cuadrado sería 16x cuadrado, menos más, 4 por 2, 8. O sea, 16 más 8 te hace 24. 24x cuadrado. 24 es 4 por 6. Entonces, 4x cuadrado más menos sale 4 como raíz cuadrada 2. X cuadrado, raíz cuadrada de x, te queda 6. Entonces, mitad, te queda 2x más menos x raíz de 6. ¿No? Entonces, como quiero x sobre y. Es x sobre y, ya bueno. Entonces, tenemos que x sobre y es 2 más menos raíz de 6. Entonces, yo tengo que saber qué valor me conviene. Mejor vamos a hacerlo más grande, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar en esta parte de acá y lo vamos a continuar mejor, para que se aprecie bien. Ojo que me están pidiendo, me acabo de dar cuenta, yo estaba hallando y sobre x, me están pidiendo x sobre y, ¿no? Que es lo mismo, solo que vamos a tener que invertir nada más. Ya, entonces, toda esa primera parte ya copiaron. ¿Hay alguien que le falte algo de esa primera parte? Ahí donde está, que se nota mi pantalla. Bueno, voy a asumir que sí. O que no, en todo caso. Ya, entonces voy a borrar esta parte de acá para poder hacer bien el ejercicio. A ver, entonces tenemos que y es igual a 4x más menos la raíz cuadrada de 16 más 8, 24, 24x y todo sobre 2. ¿Bien? Entonces y va a ser igual, voy a factorizar 2x arriba, ¿no? Porque me quedaría 2 más menos raíz cuadrada de 6. Y todo sobre 2. Entonces, cancelamos este 2 con este 2 de acá, ¿sí? Cancelamos esos dos. Un ratito que quiere entrar Ariana Ceras. Ya. Cancelamos ese 2 con ese 2. Y tendríamos que y va a ser igual a x más 2 más menos raíz de 6. ¿No? Ahora, lo importante, x y son longitudes. Por lo tanto, tienen que ser valores positivos. Recuerda que raíz cuadrada de 6 es aproximadamente 2,45. Entonces,
Si es que yo sumo 2 más 2,45 me va a salir 4,45. Pero si yo hago la diferencia 2 menos 2,45 me sale menos 0,45. Es por eso que se asume el positivo. ¿Por qué el positivo? El positivo, profesor, porque la suma me da positivo. Bien, entonces, por lo tanto, yo quiero x sobre y, ¿no? Y x sobre y va a ser igual a 1 sobre 2 más raíz de 6. O si quieres, raíz de 6 más 2. Profesor, pero no hay esa respuesta. Claro, no debe haber porque debe estar racionalizado, ¿no? Racionalizamos, multiplicamos por raíz de 6 menos 2, raíz de 6 menos 2, y x sobre y va a ser igual a raíz de 6 menos 2 y la diferencia de cuadrados, que es 4. Imagino que eso sí debe estar. A ver. Listo. Tomen nota, ¿eh?